Esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a traer la enseñanza. Oiga bien la enseñanza que vamos a traer. No resistas el llamado del Señor. Siempre pregunto, ¿de qué prediqué el domingo? ¿Y usted va a contestar? ¿Qué va a contestar? No resistas el llamado del Señor. Libro de Jonás. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 5. Siempre le enseñamos a la iglesia a ponerse de pie como una muestra de respeto a la palabra inspirada sobre la cual vamos a traer esta enseñanza. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 5, dice la Biblia: vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, qué importante, mi Dios, es que la iglesia entienda que usted, mi Señor, tiene claramente elegidos para enviarlos conforme a su propósito. Y usted, mi Señor, no suplica a nadie, nunca. Y es el escogido al servicio, el que sabe que tiene solamente una opción, y es obedecer, para no enfrentar, mi Señor, las consecuencias de no obedecer un llamado que usted claramente nos ha hecho. Dios mío, cada uno de nosotros tiene un llamado, tenemos un llamado que cumplir. Dios del cielo, no permita que lo resistamos, sino más bien que lo entendamos, que lo creamos y que lo sigamos, para que nuestra vida y nuestra obediencia le ofrezca un testimonio que sea, Señor, de verdad, para gloria, honra y alabanza de su precioso nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amadísimos hermanos. Amados hermanos, estamos llevando una serie relacionada con el llamado a servirle al Señor. El llamado a servirle al Señor no es algo, si usted quiere, sirva, y si usted no quiere, pues no sirva. Porque el que es llamado por Dios a salvación, es llamado por Dios también a su servicio. ¿Estamos claros? Entonces usted no fue sacado de las tinieblas a la luz admirable para estar sentado en una silla toda su vida. O sea, el propósito de la salvación no es sacarlo del pozo y dejarlo ahí a la orillita del pozo hasta que se muera. Dios quiere que le sirvamos y que le sirvamos bien. Y nosotros tenemos que entender que Él merece que nosotros le sirvamos. ¿Quiénes creen que merece Dios que le sirvamos? ¿Quiénes están dispuestos a servirle al Señor en todo lo que Él nos pida? Porque, amados, de eso se trata esta enseñanza. La Biblia relata muchos llamados de Dios a sus escogidos, y quiero mencionarles uno en este caso. Moisés, capítulo 3 de Éxodo, versículo 4. Y dice Éxodo 3:4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios
de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. O sea, Dios llama. Y Moisés entiende. Y entonces, amado hermano, no es el problema que uno tenga que saber que Dios nos está llamando a un servicio. Y aquí Moisés dijo claramente: heme aquí, Señor, aquí estoy listo para lo que tú quieras. ¿Cuándo fue el problema que Moisés se enfrentó? ¿Cuándo se dio cuenta para qué lo estaba comisionando el Señor? Y como nosotros somos seres humanos de carne y huesos, la carne se resiste a obedecer el llamado que Dios le hace. Y Moisés no fue la excepción. En Éxodo 4:10, mire lo que dice don Moisés. Entonces Moisés dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés poniendo excusas. Ya había dicho: heme aquí. Y ahora está poniendo excusas. ¿A quién se parece Moisés? ¿A quién se parece, hermano? Hermanos amados, le ponemos trabas y obstáculos al Señor y creemos que Dios va a decir: pues no, si Amalia no quiere, pues no. Vamos a repetir conmigo: a Dios no se le escapa a nadie. El que Él llama, le guste o no, le va a servir. Y como nosotros somos escogidos para salvación, también somos escogidos para servicio. El que no siente ganas de servir será salvo. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Ok. Pero no solo a Moisés le pasó, Eduardito. También le pasó a Jeremías. Mire don Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 al 7. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Le aceptó la excusa el Señor a Jeremías? No se le aceptó. Es más, cuando Jeremías puso trabas, Dios le confirmó: mira, Jeremías, si yo no estoy bromeando, yo estoy hablando en serio, y cuando digo venga y me va a servir, ¿qué tenemos que hacer? Servirle. Ok. Ahora, amados, no toda la gente siempre se ha resistido al llamado. Le voy a mencionar un llamado más. El profeta Eliseo, Primera de Reyes 19, versículos 19 al 21. Dice la Biblia: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, ¿y qué hizo? Y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Como que Eliseo sabía lo que tenía que hacer, un verdadero llamado. Y amados hermanos, y usted puede decir: no, hombre, pero esos eran los grandes profetas, yo no estoy en esa categoría. Le voy a recordar algo, hermanos.
El Señor Jesucristo dijo: el que es fiel en lo poco, en lo mucho yo le pondré. No es siempre y no es lo usual que nosotros empecemos con un llamado a un pastorado que congregue 10,000 personas. Amados, empezamos haciéndolo poco y Dios nos va puliendo y perfeccionando. Ya vamos a ver eso más adelante, para que, amados hermanos, nosotros vayamos agarrando la visión para que Dios nos está llamando. Pero que le quede claro, usted no puede pasar sentado en las sillas toda su vida cristiana. Usted tiene que servirle al Señor. Yo tengo que servirle al Señor. Algo tenemos que hacer para el Señor, ¿o no? Hermanos amados, vaya, y si usted va al Nuevo Testamento, recuerda el llamamiento de Pablo, y Pablo entendió de inmediato el llamado y lo obedeció. Eso, claro, él tuvo que sufrir una caída y todo, pues, y oyó la voz del Señor que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:6. Y le dijo, al final dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Digamos todos: Señor, ¿qué quieres que haga? Y le va a responder el Señor. Amado hermano, Dios tiene muchas maneras de hacer el llamado, nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios. No a todos nos llama el Señor al mismo oficio. Dios ha repartido talentos y le ha dado a usted capacidades maravillosas y únicas que Dios espera que usted las ponga a su servicio. Hermano, cuando llamó a Jonás, volviendo ya al texto que tenemos de referencia, y quédese ahí con el libro de Jonás porque lo vamos a usar en toda esta enseñanza. Dios le hizo un llamado claro. Mire, ¿se entiende esto? Jonás, levántate y ve a Nínive. ¿Se entiende eso? O sea, eso lo entiende cualquiera. Pero, amados, lo entendió tan claro Jonás, que Jonás decidió en el momento huir del llamado que Dios le estaba haciendo. Y, amados, siempre Jonás habrá encontrado una justificación para no ir donde claramente Dios le había ordenado ir. Y el Señor no le dijo así, una forma mentirosa: mira, Jonás, anda a Nínive, allá hay una gran fiesta y entonces allá te vas a divertir. No, le dijo claramente a lo que iba, porque Dios no necesita encubrir su llamado. Le dice claramente: le vas a predicar porque su maldad ha subido delante de mí. Entonces los vas a ir a llamar al arrepentimiento. Claro, Jonás conocía que los ninivitas eran enemigos de Israel. Y ha de haber dicho: ¿cómo, Señor? Voy a ir, mirad lo que nos están haciendo acá en nuestra tierra. Han venido a matarnos, han venido a sitiarnos, han venido a menospreciarnos, a esclavizar a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Y todavía quieres tú, Señor, que yo vaya allá, porque tú has decidido, Señor, tener misericordia de ellos. Parece razonable la resistencia de Jonás, pero cuando Dios dice vaya a Nínive, tiene que ir a Nínive, ¿o no? Y no le da al Señor espacio para decir que no. Es una orden de Dios. Y las órdenes de Dios, ¿qué se hace con las órdenes de Dios? Se obedecen, simplemente se obedecen. Usted no discuta con Dios nunca, porque a Dios no se le discute, a Dios se le obedece y se hace exactamente lo que Él quiere que usted haga. Para eso lo ha preparado. Amado hermano, a la hora de un llamado, no importa el parecer de uno. O sea, Dios no le está consultando. Mire, hija, ¿cree usted que podría ir? El Señor no llama así, sino que le dice: ven, 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 ven. Y espera que usted se levante de inmediato y vaya. O sea, no le está pidiendo explicaciones, ni quiere oír sus pretextos, ni sus justificaciones. El Padre nuestro lo dice claramente: hágase tu voluntad. Y amado hermano, en este asunto Dios nos va a ir enseñando
que nos conviene mejor hacer su voluntad. Porque don Jonás había determinado, mire, qué necio, huir de la presencia de Jehová. Amado, se puede huir de la presencia de Jehová. Se puede rechazar lo que Él ha ordenado. Mire, el salmista dice: ¿a dónde me voy a esconder de ti, Señor? Si aunque esté en las montañas más lejanas, ahí estás tú. En ningún lugar se puede esconder uno del Señor. Pero Jonás dijo: yo me voy a lejos, a Tarsis. El Señor le dijo: vas aquí. Pero Jonás decidió agarrar el barco a Tarsis, lejísimos. Era un viaje de 4,000 kilómetros en dirección contraria a lo que Dios había dicho. Y pagó el pasaje, dice la Biblia, para irse para allá. O sea, Jonás tenía billete, porque un viaje de 4,000 kilómetros nunca es barato. Pero a cambio de no hacer la voluntad de Dios, él se descapitalizó y se subió a ese barco. Y como Tarsis está tan lejos, sin duda era un barco grande. Era un barco grande. Pero, amado hermano, como a Dios no se le escapa a nadie, entonces, ¿qué le costó a Dios hacer lo que dice el versículo 4? Pero, oiga bien, esta tormenta no la levantó el clima natural del Mediterráneo, sino que fue Dios mismo el que hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, ya no es una tormenta natural, sino una tormenta sobrenatural. Y, amados, se puede entender esa tormenta como la ira de Dios contra aquellos que quieren escaparse de sus propósitos. Mejor le hacemos caso a Dios, ¿verdad que sí? Porque, amados, si no, o quiere tormentas en su vida, a lo mejor usted está pasando una tormenta porque ha hecho la de Jonás y quiere escapar de Dios, y le ha llovido sobre mojado, no le sale nada bien, está perdiendo y cree que se va a escapar de Dios, y no viene a la iglesia porque aquí se va a acordar del llamado y dice: mejor no voy. Vaya, no venga, siga en su tormenta, porque, amados, la tormenta es segura. Ahora, ¿qué es el llamado del Señor? Mire, en la antigüedad el llamado del Señor era la voz de Dios que se hacía claramente audible por medio de los profetas, y por supuesto era una voz que todo el mundo entendía: eso viene de Dios. Pero ahora, amados, las cosas han cambiado, y en Romanos 12:6 dice la Biblia que Dios ha repartido dones. Romanos 12:6, oiga bien. Ahí está un poquito adelante en el Nuevo Testamento. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí va. Amado, Dios tiene regalos espirituales para sus hijos e hijas. Y, amados, Dios dice aquí que estos dones los da conforme la gracia de Dios mismo. Entonces, es el Espíritu Santo quien pone en el corazón ese sentir, ese deseo, ese amor, esa pasión por cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Hermanos, esto tiene uno que reconocerlo y tiene que mantenerlo, porque enfriar el llamado, hermano, enfriar lo que Dios quiere que uno haga es, creo yo, peligroso. Tal vez usted dice: pero si yo, ¿qué puedo hacer en la iglesia? Mire, y usted dice: agarrar una escoba. No, hombre, ese no es llamado. Por ahí se empieza. Se empieza en lo poco. Se empieza y uno observa y está viendo quién quiere hacer las cosas. Dios examina humildad. Dios examina santidad. Dios examina la pureza de corazón y de pensamiento. Y aquel que Él ha llamado, si no tiene santidad, lo va a llevar a santidad. Si anda ahí de loco en el mundo, va a decir: Él sabe cómo atraer a sus escogidos. Pero a Dios no se le escapa a nadie. El domingo pasado predicamos los obreros constituidos por Cristo, y hablamos de que es Cristo mismo el que los constituye.
Si Él constituye un pastor, Él le va a hacer entender a esta persona el oficio para el que lo ha llamado. Y nuevamente le recuerdo, yo puedo hablar por mi llamado. Yo sabía, tenía bien claro que el Señor era el que me estaba llamando. Ya les he dicho, yo tenía un negocio y estaba vendiendo pues lo que yo quería. Pero, amados, yo no le puedo decir si fue audiblemente o no, pero sentí un impacto en mi corazón cuando el Señor me dijo, este negocio se va a acabar. Y yo ya tenía aquella inquietud, ya les he dicho que me apasionaban las cosas de la iglesia. Yo realmente era feliz haciendo lo que me podían hacer en la iglesia. Cualquier cosa, hasta cuidar carros era capaz de hacer, si me ponían eso. Entonces, hermanos, pero ese sentir que me lo puso, si yo era anteriormente un hombre como Saulo, un hombre impío, es decir, que ignoraba completamente a Dios en mi vida. Y fue Dios mismo el que por su Espíritu Santo me dio ese toque. Él se encargó de que su llamado fuera oído, fuera entendido, fuera creído y también fuera obedecido. Siempre cantamos el corito de 1 de Pedro 1:5, más el Dios de toda gracia. Ya lo sabe, ¿verdad? Leámoslo, 1 de Pedro 5:10. Dice así, más el Dios de toda gracia. Acuérdense que el llamado es una obra de la gracia de Dios, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, es un asunto de crecimiento espiritual, es un asunto de fe, es un asunto de creerle a Dios que realmente nosotros fuimos escogidos para este ministerio. Y usted, amado, tiene que tener sus oídos espirituales abiertos para darse cuenta a qué oficio lo está llamando el Señor. Yo le pregunto a algunos miembros de la iglesia, les hago preguntas como esta: hija, ¿y tú eres feliz aquí en la iglesia? Y entonces me van a decir, bueno, sí, ¿verdad? Pero hay otros que me dicen, no, mire, a mí si no vengo a la iglesia, a mí se me va la vida. ¿Y qué tiene la iglesia, amado? Si es un cuerpo espiritual, esto es el cuerpo de Cristo. Y la gente, amados, que está pronta a que Dios la llame, es aquella gente que realmente ama su iglesia, ama el evangelio, ama a Cristo y realmente ya no se siente a gusto. Ya no se siente a gusto haciendo otra cosa más que los oficios para el Señor. Por eso le digo, el llamado es el que es hijo de Dios. El llamado es aquel que realmente se deleita en este oficio. El oficio ministerial, aunque es sacrificado, es un oficio de pleno gozo en el Señor. Es cierto, a veces pasan cosas dolorosas, pero nosotros ya sabemos que ese es el precio. Hay gente, hoy le decía a la doctora, mire, examíneme la espalda, por favor, porque tengo aquí una serie de cicatrices, hoyos que me hacen las puñaladas que nos meten aquí en el ministerio. Entonces, amados, si ya sabemos que hay hipocresía, yo ya sé eso, que hablan de uno, yo lo sé, amado, y el que menos parece, ahí lo está uno abrazando por el frente y apuñalando por detrás, lo sabemos bien. Y no hicieron lo mismo con Jesús, no hicieron lo mismo con Saulo. Amados, o toda la gente es sincera. Entonces, hermano, ¿y cree usted que dice, en esta, yo no voy a esa iglesia porque está llena de hipócritas? Y en el parque usted se va a ver con gente hipócrita y no dice nada. ¿Qué cree? ¿Que los hipócritas solo están aquí? ¿Que los falsos solo están aquí? Los pastores lo sabemos. Pero, amados hermanos, tenemos que soportar eso, porque a eso hemos sido llamados. Entonces, hermano, el llamado consiste en eso. Yo nunca les he hablado de un llamado lecho de rosas. Aún nuestros pequeños ministerios de iglesia tienen crisis o no, hija. ¿Sí? Mire, ahí sobra aquí en la iglesia quien le venga a decir a uno, mire, pastor, es que la fulana esta, no. Sobra. Y me lo dicen. Y entonces, amados, y no la va a perdonar.
y la va a seguir mordiendo. Y uno tiene que enseñar cuáles son los principios que hay que aplicar en cada caso. Estoy hablando claro. Pero amados, don Jonás quizás ha de haber dicho, y voy a ir a Nínive. Esos tan perversos, tan malvados, no merecen. Esos merecen, en vez de que tengan misericordia de ellos, Señor, mereces que les caiga rayos como a Sodoma. ¿Y quién le dice al Señor a quién tiene que quemar con fuego y a quién tiene que tener misericordia? No es Él el que lo decide. Entonces, mire, Jonás, ignorando lo que Dios le había dicho y haciendo lo que no debía, hermanos, quiso huir de la presencia de Jehová. Eso es lo más necio que podemos hacer. Porque usted el primer día que se convirtió, digo, si es que nació de nuevo, hermano, usted es llamado a hacer algo en su iglesia, en la iglesia donde usted forma parte. Entonces, amados, no todos, yo no digo que van a ser todos pastores, pero amado, usted no puede tampoco determinar que de esta congregación Dios no pueda levantar un ejército de verdaderos siervos. Y a lo mejor usted es uno. Y ahorita dice no. Siga diciendo que no. Siga resistiendo al llamado. Porque lo que viene entonces de inmediato, ¿qué es, hermano? Tormenta. Prepárese la tormenta. Bueno, voy a hacer un ejercicio. Levanten la mano los que estén pasando alguna tormenta en la vida hoy. No se hagan. La tormenta puede ser indicio de que estamos resistiendo el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Entiende? Dios hace entender por las graves consecuencias el precio de ignorar el llamado. Tormentas de las buenas, angustias de las extremas, fracasos de los rotundos, pobreza que da lástima, enfermedades de muerte. Nada le sale bien. Mire, Jonás estaba pasando por eso. Mire, la gran tormenta. Ahí está el capítulo 1. Los marineros tuvieron miedo. Y los marineros son hombres de experiencia en tormentas. Pero, amados, ¿de qué magnitud habrá sido esa tormenta que ni aún los expertos en el mar creían lo que estaban viendo? Cuando Dios levanta una tormenta, solo Él la puede aplacar. Y amado hermano, aquí viene Jonás. Se quiso esconder Jonás en el fondo del barco y se durmió, así dice la Biblia. Y aún los paganos, los impíos, sus compañeros de trabajo le decían: levántate, Jonás, y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros. Imagínense al profeta hablándole a los impíos de esa manera, porque estaba huyendo de su llamado. Y amado, ahí viene. Y el sinvergüenza, perdona la palabra de Jonás, mire lo que dice en el versículo 9. Y él le respondió: yo soy hebreo. Y mire lo que dice: y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Realmente Jonás temía a Jehová. ¿Qué manifestaba su conducta? Indiferencia. Ahora, en medio de la tormenta, sí dice: yo te temo, Señor, perdóname, ayúdame. Pero, amados hermanos, ¿por qué llegar al clamor extremo cuando la tormenta está más negra que nunca? Pero, amado, eso le tocó a Jonás. Ahora, y él sabía que él era el culpable de la tormenta. Lo dice la Biblia, versículo 12. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hermano amado, quizás la tormenta que le ha venido a usted está afectando a toda su familia, está afectando su trabajo, está afectando la misma iglesia. Y amado, y usted sabe que ¿quién es el culpable? Usted, porque no quiere entender que a Dios se le sirve. Entonces, ahora pasó la tormenta
Y cualquiera diría, vaya, gracias Señor, que pasó la tormenta, se aquietó el mar. Pero Dios tenía una segunda medicina para Jonás. ¿Qué era? Faltaba que se lo tragase un gran pez. Versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Que no habrá bastado solo la tormenta. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Suficiente con la tormenta? No. Entonces Dios dice, yo advertí, obedezcan a mi llamamiento. No quieren obedecer, pues viene tormenta y después que viene pescado. Okay. Hermano, Dios es paciente y solo Él sabe cuándo ha transformado el corazón de la persona desobediente. Eso a Él le toca, porque aquí parecen todos bien piadosos, bonitos y obedientes, pero como a Dios nadie lo engancha, entonces Dios ha de haber dicho, Jonás, ya pasó la tormenta, pero con esto no es suficiente, Jonás. Necesita otra prueba y lo vamos a tragar. Y el pez lo tragó, así dice la Biblia, y estuvo 3 días adentro del pez. ¿Qué hizo Jonás adentro del pez? Ahí dice la Biblia. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Parece que aquí Jonás estaba más espiritual. Ya estaba, Dios sabe cómo amansarlo a uno. Es decir, yo como pastor no los puedo amansar. Dios sí, hermano. Dios sí sabe cómo procesarnos. Y ya así, Jonás, como estaba de mansito, claro, Dios oyó la oración de Jonás en el pez y fue Dios el que mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Versículo 10. 2:10. Amado hermano, quizás usted todavía esté adentro del pez. Quizás ya le empieza a amanecer como que no le ha hecho caso al Señor en lo que Él demanda que usted haga. Ya lo preparó, ya lo capacitó, ya le dio oportunidades y usted está diciendo, no hombre, ¿qué pasó? Bien ocupado el domingo, tengo que ir al mar, pues, o sea, ¿y cuándo voy a descansar? Y cada quien pone sus pretextos. Bueno, yo no digo que no vaya al mar, pero amado, si le toca escoger entre el mar y el culto, ¿qué prefiere? ¿Qué prefiere, el mar o el culto? Ok. Usted es mariano porque le gusta el mar, o marero, si le gusta el mar. Ok. Amado hermano, mire, oiga bien, Jonás pudo ahorrarse la tormenta y el pez. Si para él hubiera sido importante agradar a Dios y no a él mismo. Dios quería tener misericordia de Nínive. Ese es el propósito de Dios. A Dios le importaba santificar a Nínive, así como le importa santificar a San Vicente y le importa santificar más y más a su iglesia. Y ese es el propósito. Mire, si yo no hubiera venido a San Vicente y me quedo aquí, ¿qué me hubiera venido? Tormenta, con que aún así me ha venido, amado hermano, porque a veces uno será o no será. Mire, si Dios lo dice claramente, lo mejor es ser dócil a lo que Dios está llamándonos, pero no resistirnos, porque amado, resistirse al llamado de Dios, y amado, no estoy hablando que usted va a ser pastor, no estoy hablando que usted va a ser maestro o evangelista, estoy hablando que usted le va a servir a Dios en algo con los talentos que ya recibió. Nosotros en esta iglesia estamos abriendo oportunidades para que la gente sirva con mucha más amplitud. ¿Ya están preparados o no? Entonces, amados, si yo le digo, hija, vas a predicar en este próximo culto, y usted dice, no,
Ah, pues diga que no. ¿Qué está preparando con eso? Una tormenta. Bueno, que le venga. Porque, amados, ya llegó la hora. Cristo viene tan pronto que usted no puede estar ahí sentadota toda la vida. Algo tiene que hacer. Mire, nosotros tenemos ya nuestro templo bastante avanzado y usted todavía le duelen los pies para ir a ver la obra que Dios está haciendo allá. ¿Quiénes no conocen el templo nuevo? Levanten la mano. Me da pena, ok. Y está cerca, hermano. Y ahí hay bastante servicio que hacer. Y amados, yo ya vi que agarrar una cuma y no es para mí, me duele el brazo, me canso y no rindo. Pero, porque ese es trabajo para jóvenes. Y los jóvenes, amados, pueden hacer eso con mucha más facilidad. Ay, pero yo no tengo tiempo. Ay, no, guácala, no vaya. Pero las oportunidades que hay para servirle al Señor en este momento son esas. Y le digo, hay jóvenes que ya lo están haciendo, están trabajando allá y se van a solear y van a hacer una labor muy linda para ayudar a impulsar el desarrollo de esa obra. Porque son capaces de hacerlo, porque pueden hacerlo. Bueno, ¿y quién no puede arrancar una mata de monte? ¿Quién no puede? Y monte hay bastante, hoy que está lloviendo. Hay necesidad. Tenemos que desarmar todos los andamios y poner eso en orden, ordenar la bodega. Y amados, tenemos que pagar por eso. No, ustedes lo pueden hacer. Más bien, si la iglesia es para ustedes, ¿quiénes deben de hacer eso? ¿Quiénes deben de hacerlo? Entonces háganlo. Háganlo porque, amados, esto es algo que se necesita. Si es para nosotros mismos. Miren, nuestro pastor me está diciendo, ok, nosotros les hemos ayudado bastante, pero la iglesia local, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser su aporte? ¿O todo lo vamos a recibir? Mire, por gracia hemos llegado hasta aquí. Pero, amados, hay trabajo que nosotros debemos de aportar, servicio para que se haga. Y todos tenemos un llamado de Dios y es peligroso ignorar hacer lo que uno sabe que puede y debe de hacer. No podemos seguir indiferentes a las necesidades que Dios nos presenta claramente delante de nuestras narices y decir, no, eso no es conmigo. Diga usted, eso no es conmigo. Entonces diga, eso es conmigo. Yo lo haré. Heme aquí, Señor. Hermano, así han dicho como respuesta a todos aquellos que reciben un llamado. Y mire, hermano, usted no se imagina lo que Dios va a hacer en este proyecto, que es de Dios. Esto no es mío, es de Dios. Y usted va a decir, yo participé en la fundación de este templo. De aquí a unos 10 años, y usted ni va a creer lo que Dios va a haber hecho ya en ese lugar. Ahí vamos a tener una iglesia realmente de sana doctrina, por supuesto, y vamos a tener oportunidad de formar, probablemente vamos a tener un centro escolar cristiano evangélico serio, pagado por supuesto, para que ahí pongamos a estudiar a nuestros hijos, que es una necesidad que ahorita en San Vicente no está satisfecha. Y amado hermano, pero no sé si aquí 10 años yo voy a estar. Pero usted se va a acordar que este pastor le dijo estas palabras hoy, porque usted sí va a estar. Entonces vamos a tener que multiplicar los esfuerzos. El llamado, amados, es a no ignorar, a hacer lo que hoy podemos hacer. Y si lo podemos hacer hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? Hoy, amados. Y entre esos que realmente colaboren con fidelidad a la obra de Dios, Dios va a ir tomando a los futuros siervos que van a dirigir esta obra, porque, amados, se va a llegar a ser tan grande que, amados, uno, si acaso estoy todavía, voy a estar nada más dirigiendo, organizando, pero hacer las cosas le va a tocar a ustedes.
¿Por qué tan tibia esa respuesta? Nuevamente pregunto, ya termino. ¿Quiénes creen que, no les estoy haciendo llamado a pastores, no les estoy llamado a hacer lo que yo estoy haciendo ahorita? Estoy seguro que Dios va a tocar el corazón de más de uno para cumplir ese oficio. Pero el llamado ahora es a servirle al Señor hoy. Los que estén dispuestos a servirle al Señor hoy, porque vamos a orar por ellos. No vayan a mentir, si no tienen ese deseo, mejor ni se paren y mucho menos vayan a tomar la Santa Cena, porque amado, la Santa Cena es un privilegio para los comprometidos, para los que han entendido que con el Señor realmente todos estos beneficios son un privilegio. Pero quiero orar por los que digan: Señor, heme aquí, yo voy a hacer lo que tú me mandes a hacer, aunque sea pequeño, lo voy a hacer. Póngase de pie. Vamos a orar. Gloria a Dios. Poquito. Mire, pastor, yo solo voy a estar contando los que entren. Va. Pero voy a hacer algo. No me voy a quedar ya de brazos cruzados. Necesito hacer algo que Dios quiera que yo haga. Porque eso, amados, es el privilegio que tenemos hoy. Oremos. Amado Señor y Padre bueno, ya entendimos, Dios del cielo, lo importante que es responder a los llamados que tú nos haces para servirte, para cumplir tu propósito. Ya vimos, mi Dios, que así como el profeta Jonás se resistió al principio a obedecer el llamado que tú le hiciste, la consecuencia para su vida fue extremadamente grave. Y Dios mío, no queremos ignorar nunca más el llamamiento a servirte. Permite, Dios, que los talentos que nos has dado puedan serte